Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en esta ocasión a las diferencias del destino de la comunidad con un Pandemic tradicional. Vamos con contenido de el destino de la comunidad que tantas ganas le tenía, pero seguro que ya habéis visto unboxing, seguro que habéis visto cómo se juega, seguro que habéis visto incluso partidas. Pues yo voy a daros un contenido un tanto diferente, por lo menos hasta que le haya dado más partidas y os pueda traer una opinión fundada, ya sabéis, con mínimo 10 partidas, en solitario, en multi, escalabilidad y todo eso. Básicamente en este vídeo lo que vais a encontrar son similitudes y diferencias de este juego con un Pandemic tradicional. Sabéis que Matt Leacock, el autor de la saga Pandemic, tiene una serie de versiones que varían de o que se nutren de este Pandemic. Pues el sistema Pandemic ahora ha sido tematizado o ambientado con El Señor de los Anillos. Bueno, pues lo primero, ya os he dicho que el autor es el mismo y el sistema Pandemic es el mismo del que se nutre la versión core básica o como lo queréis llamar. Ambos juegos son juegos cooperativos, por lo tanto, o todos ganan o todos pierden, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es comunicarnos. Por lo tanto, juego cooperativo, como todos los juegos cooperativos, hay que hablar de estrategia, hablar de qué vamos a hacer cada uno y sobre todo compenetrarnos para poder llevarnos la victoria. El sistema Pandemic siempre hay unos roles de personaje, mientras que tenemos el mecánico, el investigador, el doctor, una serie de personajes, el piloto. En el Pandemic original aquí vamos a tener a los personajes más icónicos de la saga, dándonos sus acciones asimétricas y dándole esa variabilidad. Por lo tanto, en ambos casos tenemos los roles de personajes en uno más básico y en el otro más avanzado. El nivel de amenaza. Ambos juegos tienen un track de nivel de amenaza en el cual, dependiendo de lo avanzado que estemos, sacará más o menos cartas e irá más o menos avanzado la dificultad del juego. El sistema de acciones por turno también es una cosa muy similar. Cada jugador en el Pandemic base tiene 4 acciones que hacer: mover, cura y demás. En este tenemos diferentes acciones, pero se nutre del mismo sistema. Es decir, cada jugador, antes de que le toque al rival, antes de que le toque a la IA o como lo queréis llamar, jugará una serie de acciones. También hay un manejo de cartas que tendremos que manejar, nuestras de jugador y también las cartas de pandemia. Es decir, en el juego base tenemos una serie de ciudades que van saliendo y dependiendo de cuándo explota, cuándo sale la pandemia, cuándo empezaremos a coger esas cartas que se han descartado y a barajarlas. Pues aquí tenemos un sistema muy parecido, pero en este caso con las cartas del cielo se oscurecen. Y luego tenemos una similitud ya parecida en cuanto al cumplimiento del objetivo. Para poder ganar hay que cumplir un objetivo, pero luego realmente veremos que ese objetivo es diferente. Pero digamos que el sistema se nutre en cumplir un objetivo base. En un caso es curar la pandemia, curar las enfermedades, las 4 enfermedades, y en este otro vamos a tener que lanzar el anillo al monte del destino. Diferencias. Aquí ya empezamos con lo que de verdad os va o creo que os interesa más. La primera diferencia la tenemos en la ficha técnica. Un juego va de 2 a 4 jugadores, el juego base, mientras que este nuevo, el destino de la comunidad, llega de 1 a 5. Por lo tanto, nos añade modo solitario, que Pandemic no tiene, y nos llega hasta 5 jugadores. Si lo comparamos con otros Pandemic tematizados hasta la fecha, ya encontramos que tienen versión en solitario y que llegan hasta 5 jugadores. Pero como estamos comparando lo que sería el base
con este juego tematizado, con el destino de la comunidad, deciros que va de 2 a 4 y el otro de 1 a 5, por lo tanto este tiene solitario, el Pandemic juego base no. Duración de 45 minutos que teníamos una partida de Pandemic, bastante rapidita. En este juego ya se nos van a ir de 60 a 150 minutos. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el Pandemic tiene una dificultad o un peso más o menos medio o medio bajo, y aquí ya podríamos llegar a una dificultad o una complejidad y un peso medio alto. No hay una dificultad brutal, no es una diferencia impresionante, pero mientras que el Pandemic podría ser tranquilamente un juego de iniciación o fácil de sacar relativamente pronto para los jugadores, este destino de la comunidad ya es un pasito más. Recomendamos, o por lo menos yo considero que es mejor jugar primero un Pandemic más antiguo como podría ser el Iberia o el de Roma, un Pandemic de ese estilo antes de dar el paso a el destino de la comunidad. Si es vuestro primer Pandemic tampoco va a pasar nada, pero seguramente igual las primeras partidas os costará un poquito más que si venís de un Pandemic tradicional. Por otro lado, como podéis imaginar, está la temática y la ambientación en cuanto a diferencias. ¿Por qué? Porque en uno tenemos que curar enfermedades y hay racimos que se van expandiendo, la pandemia se expande y avanza por todo el mapa, mientras que aquí tenemos una tematización y una ambientación brutal con respecto, yo diría que más hacia los libros que hacia las películas, pero una ambientación increíble. Y eso, ahora iremos contando, veréis que hace que haya también más diferencias con respecto a lo que sería el juego base. Otra diferencia que encontramos, seguramente que la podéis ver a simple vista, estamos hablando de la naturaleza de lo que nos vamos a encontrar o nuestros enemigos, por decir de alguna manera. Mientras que en un lado tenemos las 4 enfermedades en el Pandemic base, aquí tenemos el ejército de las sombras, los Nazgûl y el ojo de Sauron. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras en un Pandemic vamos a tener que pelear de la misma forma contra las 4 enfermedades, que es o bien con la cura o bien enfrentándonos a ella y gestionando el quitar los cubitos, aquí tenemos diferentes formas de combatir al enemigo. A base de ejércitos, ojito con las fortalezas, aquí son muy importantes, cosa que también hace que haya una diferencia extra. En el Pandemic tradicional todos son ciudades, aquí tenemos fortalezas nuestras y de nuestros enemigos, por lo tanto muy importante a la hora de enfrentarnos contra los ejércitos, y el conservar las fortalezas casi tienen más importancia incluso que las ciudades en Pandemic. También los Nazgûl, los cuales nos van a perseguir, incluso el ojo de Sauron, un token que me gusta, pero no sé, creo que le podían haber dado un toque más, ¿no? No sé. Bueno, eso ya lo dejaremos para el día de la opinión. Otra diferencia es que aquí manejamos 2 personajes cada jugador, mientras que en el Pandemic juego base solo manejábamos a uno. En el otro creo recordar que había 5 o 6 y aquí tenemos una retahíla, no sé si de 13, 14 personajes diferentes. Por lo tanto, tenemos también mucha más variabilidad. También los componentes. Se ve muy claro que el Pandemic juego base viene de años y años donde solamente había cubitos de madera de colores, cartas, un tablero y unos ni siquiera meeples, ¿no? Unos peoncitos de colores para indicar el personaje. Y aquí ya tenemos unos componentes ya. El día de la opinión entraré más ahondaré más en este tema, ¿no? Pero es una cosa que me ha dejado sensaciones muy agridulces, ¿no? Tenemos la torre, ¿no? Buah, pedazo de torre, inservible, o sea, te da igual tenerla que no. Brilla, por supuesto, ¿no? Que brilla y que le da ese toque grandilocuente al juego. Esos Nazgûl, esas minis de Nazgûl ahí sobrevolando, preciosas, ¿no? Claro, en contracomponente del Pandemic anterior, pues ya unos componentes brutales. Pero también me da un poco de bajón a ver esos mini meeples, ¿no? Para los ejércitos, que los puedo entender porque
llenan tanto el tablero que algo más grande podría ser contraproducente, pero también me da la sensación de que los meeples serigrafiados quedan muy de bajón con respecto a los Nazgûl. El ojo de Sauron, esa ficha tipo póker, pero que tampoco es tipo póker, es de madera. Y no sé, o sea, sensaciones muy encontradas en cuanto a los componentes, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos es que aquí personalmente estamos hablando de las diferencias. Bueno, los cubitos de colores contra unos componentes ya increíbles y brutales. Aquí también añade dados. Dentro de los componentes, pues añadimos dados, tiradas de dados. Cosa que en Pandemic no teníamos. Pandemic eran cartas, cartas y cartas. Pues aquí tenemos dados. Y esos dados nos van a aumentar o bajar la esperanza. Aquí hay, digamos, mucho azar, ¿no? Con respecto a esos dados que en otros juegos no tendríamos, pero es un azar también controlado y que a la vez le da ese plus, ¿no? Sí que es cierto que si te gustan los juegos cooperativos con poco azar, pues aquí añadiendo esta torre de dados, estas tiradas de dados que se van a dar tantas veces, incluso en los enfrentamientos, la última tirada de Frodo, etcétera, va a hacer que esa sensación que igual de más control que te daba el Pandemic juego base se te dispersa en el destino de la comunidad. Luego tenemos el tema de las esperanzas, y las fortalezas que no teníamos en el juego base y que ya hemos nombrado, por lo tanto no voy a entrar más, pero que sepáis que le añade esas cosas. Cartas a la vista versus cartas ocultas y una comunicación limitada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mucha gente, yo entre ellos, he jugado siempre al Pandemic, me ha parecido un poco de género tonto el tener las cartas ocultas y siempre he jugado con el Pandemic, o sea, con las cartas de Pandemic a la vista, para la vista de todos, porque realmente puedes decir tengo tal y tal. O sea, nunca te ha obligado el Pandemic a que sea una comunicación tan limitada, ¿no? Y ya en los últimos juegos de Pandemic se pueden jugar con las cartas vueltas. También es cierto que en Pandemic creo que había la versión fácil que se jugaba con las cartas a la vista, y en la normal y en la heroica creo que había que jugar con las cartas en la mano. Me parece que es dotarle de una dificultad innecesaria y que además no aporta nada. Por lo tanto, bueno, esa diferencia, que lo sepáis. Ya hemos hablado de la dificultad y del peso, ¿no? Pues ahondar en que eso es una diferencia de las más notables. Este juego es más complejo, pero también más completo. Es decir, nos dota de complejidad a la vez que nos dota de más acciones. Bueno, más acciones no, pero de más cosas que hacer, de más cosas que tener controladas. Por lo tanto, esa complejidad también se la da incluso a hacer el juego más completo. Y también, en cuanto a la dificultad, tenemos que tener en cuenta que en Pandemic juego base, cuando queríamos aumentar la dificultad, simplemente sacábamos un número u otro de cartas para que se moviese más rápido y por lo tanto la pandemia avanzase más lento o más rápido. Aquí tenemos cartas de objetivo y las cartas del cielo oscurece, que serían las que se asemejarían a cuando la pandemia explotaba, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos más opción o más versatilidad a la hora de jugar con esa dificultad. No tenemos un fácil, difícil, medio y sacas tantas cartas. No, aquí vamos a poder tener, aparte, mucha más rejugabilidad. Otra diferencia, mucha más rejugabilidad, ya que aquí tienes cartas de objetivos muy diferentes y una burrada de cartas y una cantidad brutal de personajes. Puede ser, no he jugado lo suficiente para deciros si hay personajes más OP o menos, por lo tanto que también puedan variar ahí un poquito la dificultad. Y bueno, la última, os he dicho antes que el objetivo de victoria era similar, pero también es diferente. Aquí la mecánica de victoria antes era curar las 4 enfermedades, conseguir la cura de las 4 enfermedades, y aquí tenemos que resolver
los objetivos, que pueden ser variables. Inicialmente te recomiendan 2 o 3 objetivos y conforme tú vas pasando y vas avanzando te puedes ir cogiendo objetivos más difíciles, volviendo para atrás, como quieras, pero lo importante es cumplir esos objetivos y por último que Frodo, ojo, que Frodo sea el que lance el anillo al monte del destino y que superes la tirada. Por lo tanto, la mecánica de victoria es diferente. Y también la derrota. Ahí tenías que si se acababa el pandémico original, que si la pandemia, la amenaza avanzaba lo suficiente, que si te quedabas sin mazo, que si no me acuerdo exactamente cuáles más había de derrota, y aquí simplemente es que la amenaza supere el último punto y que Frodo falle la tirada del destino. Pues eso serían las similitudes y las diferencias. He intentado englobar todo para aquella gente que dice: si he jugado a tal, si he jugado a cual, si tengo el Pandemic juego base, este se parece, el Pandemic de Star Wars con este, ¿qué diferencias puede haber? Yo no he jugado a todos los Pandemic, por lo tanto no os podré decir eso. Cuando llegue el momento de la conclusión, os lo podré comparar con una serie de Pandemic, como el de World of Warcraft, que ya os digo yo, que este es mucho más completo y mucho más complejo y mucho más... soy fan de World of Warcraft y fan del Señor de los Anillos. Y posiblemente este juego, no os lo puedo decir seguro porque no he jugado lo suficiente, pero os diría que este juego me parece más completo y más redondo. Me parece que Matt Leacock en esta ocasión sí que se ha sacado un Pandemic muy redondo. Incluso te diría más, este juego no es tanto un Pandemic, se basa en Pandemic, pero es un juego que ya da un paso más. Mientras que en el World of Warcraft era un Pandemic, se veía mucho más. Este juego es un Pandemic, pero con muchas más cosas que empiezan a dejar el Pandemic solo como se nutre de él, ¿vale? Entonces, esas cosillas que las tengáis en cuenta. No he jugado al de Star Wars, sí he jugado al Liberia, al Roma, la cura no se parece en nada, al respuesta rápida no se parece en nada, etcétera, etcétera. Este vídeo es para diferenciar entre Pandemic juego base y la comunidad del anillo. Os dejaré la comunidad del anillo, no, perdonad, el destino de la comunidad. Os dejaré seguramente cuando me acerque, voy a tardar, ya os lo digo, voy a tardar en subir opinión a este juego porque me va a costar darle las 10 partidas que a mí me gusta darle, pero os dejaré en comunidad si queréis opinión de este juego o no, de cara a dentro de un mes o un mes y medio. Ya os digo, tardaré porque sabéis que me gusta darle 10 partidas, es un juego largo, no es un juego que vaya a sacar todas las semanas, pero si queréis mi opinión, sabiendo qué tipo de opinión es, escalabilidad, solitario, bla, 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 os lo dejaré en comunidad para que votéis. Esta semana, o la que viene, cuando me da tiempo a grabar, os dejaré la opinión del juego que está ganando la encuesta en este momento, que es Exploradores de Naboria. Me estoy enrollando al final del vídeo, intento correr el máximo y al final del vídeo se me va y... lo dejamos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dale a like si te ha gustado, comenta, suscríbete, acuérdate que tenemos 5% en todas vuestras compras en Ludosaurus, pásate por nuestro Instagram, acuérdate que tenemos TikTok y... ¡nos vemos!